Muy pero muy buenos días, ¿qué tal amigas y amigos? Feliz y bendecido domingo para todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión y por estar atento a cada una de nuestras transmisiones. Para hoy hemos preparado este tema, ¿cómo orar cuando estemos en problemas? ¿Cómo orar cuando llegan los problemas? Recuerde que durante todo el mes de septiembre hemos hablado de eso, de problemas. El primer domingo hablábamos de actitudes incorrectas, equivocadas que tomamos cuando llegan los problemas. El domingo anterior hablábamos del por qué llegan los problemas. Y hoy vamos a hablar de cómo orar cuando estemos en problemas, cuando llegan los problemas. El próximo domingo vamos a hablar de claves para enfrentar los problemas. Así que le invito para que nos acompañe, para que esté con nosotros en esta nuestra transmisión. ¿Cómo orar cuando estemos en problemas? Nuestro tema del día de hoy. Recuerde que de lunes a viernes tenemos un tiempo de oración en vivo por usted y por su familia. Hay una red de intercesores orando por ustedes hoy domingo, y también en el transcurso de la semana. Así que si desea que oremos por usted, que le acompañemos frente a su necesidad, que le apoyemos en oración, escríbanos al chat, díganos el por qué quiere que oremos, que repito, hay un grupo amplio alrededor del mundo que está orando por usted, repito, hoy y en el transcurso de la semana. Permítame entrar con el tema el día de hoy, ¿cómo orar cuando estemos en problemas? Mire, mi amiga y mi amigo, todos luchamos en nuestra vida con diferentes problemas. En casa, con nuestros familiares, en el trabajo, en el matrimonio, en todas las áreas de nuestra vida. Y muchas veces esos problemas nos abruman tanto, nos pesan de tal manera que llegamos a pensar que no podemos soportar. Los problemas nos agobian tanto que terminamos cansados, que terminamos cargados. Mire, por esa misma razón, porque los problemas nos agobian, porque los problemas nos roban la paz, porque los problemas tratan de robarnos la esperanza, por esa razón fue que Jesús invitó a sus discípulos a que llevaran todas sus cargas delante de él. Y fue una invitación no solo a los discípulos, fue una invitación también para usted y para mí, para no andar por la vida cargados, estresados, angustiados por los problemas del día a día, sino entregar nuestras cargas delante de él. Le repito lo que le decía hace algunos instantes. Estos últimos domingos hemos hablado muchísimo de los problemas y hemos también utilizado como ejemplo al rey David. Mire, el rey David fue un hombre al que sí le tocó enfrentar muchísimos problemas, y de eso hemos hablado en transmisiones dominicales, de él hemos hablado en diferentes devocionales. De niño, David fue menospreciado por su familia, tanto que, escuche esto, cuando el profeta Samuel fue a la casa de su padre y organizó una comida para elegir al nuevo rey de Israel, el papá de David, escuche esto, el papá de David llamó a todos sus hijos a la cena, menos a David. Lo menospreciaba su papá, lo menospreciaban sus hermanos. Mire, ¿por qué decimos que sus hermanos lo menospreciaban? Esto se deja ver cuando David fue al campo de batalla el día que mató a Goliat. Sus hermanos lo menospreciaron, sus hermanos lo tuvieron en poco. David enfrentó problemas hasta con su mismo suegro. Su suegro Saúl lo intentó matar muchas veces, a tal punto que a David le tocó vivir en una cueva durante muchísimos años. A David le tocó huir para que su suegro no lo matara. Le tocó dejar su familia, su trabajo, su esposa, su vida. Una vez, sus soldados tenían tanto dolor que quisieron matar a David. En otra ocasión, su esposa se burló de él. David fue traicionado, escuche esto, hasta por sus propios hijos. 2 de ellos quisieron quedarse con el trono, y de eso hablábamos hace 8 días. Repito, David enfrentó muchísimos problemas. Pero ¿qué hacía David en medio de las dificultades que la vida le traía? ¿Qué hacía David? Pues David oraba. Eso era lo primero que hacía David en medio de los problemas, oraba. Pero ¿cómo oraba David? Pues eso es lo que vamos a descubrir el día de hoy.
Y permítame primero le cuento un episodio de la vida del rey David y lo que David hizo frente a este problema. Resulta que Absalón, uno de los hijos de David, se había rebelado contra su padre y tomó el poder, tomó el trono por la fuerza. Y eso llevó a que David huyera del palacio, ya que su propio hijo lo estaba buscando para matarlo. Además, uno de los hombres de confianza, ni siquiera uno de los hombres de confianza, varios de los hombres de confianza de David también se habían aliado con su hijo rebelde. Y como David no quería enfrentarse con su hijo, David prefirió irse, abandonar el trono y dejar que su hijo se hiciera cargo del trono, que su hijo siguiera en la rebeldía. Y escucha esto. Dice el relato bíblico que mientras David huía, un grupo de personas se lo encontró. ¿Y sabe qué hizo este grupo de personas? Cogieron a piedra a David y empezaron a lanzar maldiciones contra él. Eso fue lo que hicieron. ¿Y sabe qué fue lo que hizo David allí? David no se puso a pelear con ellos. David no se puso a maldecir a la gente. David no le mandó soldados para que acabaran con la gente, no. Dice la Biblia que David calló. Dice la Biblia que David no mencionó una palabra. Y en medio de todos esos problemas, David escribió un salmo. Y es el salmo que vamos a estudiar el día de hoy. El Salmo capítulo 55. El Salmo 55 es nada más y nada menos que la oración de David en medio de una situación grave, en medio de un problema difícil. Que su hijo se había rebelado, que su hijo le había quitado el trono, que su hijo quería matarlo, que David tuvo que salir huyendo y que cuando se encontró con la gente del pueblo lo quiso matar y la gente del pueblo empezó a lanzar maldiciones contra él. Cuando usted lea el capítulo 55 del libro de los Salmos, piense en eso, porque estando en esa situación fue que David lo escribió. Así que, repito, David estaba en un problema, en un grave problema. Un problema familiar, un problema de gobierno, un problema personal, un problema con su gente. Y escuche lo que David empieza diciéndole a Dios en el verso número 1 del libro de los Salmos. Ahora, partamos de otra verdad, y es que los salmos de por sí son oraciones. Son oraciones que David escribió. Entonces, cuando hablamos que David escribió el Salmo 55 en medio de ese problema, estamos diciendo que lo primero que hizo David en medio de esta situación difícil fue orarle a Dios. ¿Y cómo empieza la oración? Verso 1 del capítulo 55 del libro de los Salmos. Escuche lo que dice. David le dice a Dios: Dios, escucha mi oración. No te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. Salmo 55, verso 1 y verso número 2. Mire, mi amiga y mi amigo, esto es lo primero que podemos aprender de David. David hacía de sus problemas una razón más para conectarse con Dios. ¿Escuchó eso? David hacía de sus problemas una razón más para conectarse con Dios. Si los problemas venían para destruir a David, si los problemas venían para hacer que David cayera, para hacer que David se desanimara, pues David hacía de los problemas una razón más para orarle a Dios. Cada vez que David tenía problemas, le oraba a Dios más intensamente. ¿Escuchó eso? Oraba a Dios más intensamente. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Que cuando usted y yo tenemos problemas, oramos. Pero cuando los problemas crecen, nos desanimamos y dejamos de orar. Pero David era al contrario. Tenía problemas y oraba. El problema crecía, oraba con más intensidad. Mire, si usted lee el libro de los Salmos, va a encontrar muchas oraciones de David en medio de los problemas. Y el problema ahora era que su propio hijo lo estaba buscando para matarlo. David estaba huyendo. Y como su hijo se había dado a la tarea de ganarse a la gente, por eso cuando el pueblo encontró a David en el camino,
Empezaron a maldecirle y a arrojarle piedras. Quiero que se imagine ese cuadro, al rey David en medio de esa situación. Piense unos instantes cómo podía sentirse David. ¿Qué podía estar pasando por la mente de David cuando uno de sus hombres de confianza se alió a su hijo traidor? Mire, perdóneme por la pregunta que le voy a hacer en los siguientes minutos, pero esto nos va a dar una idea de cómo se sentía David. Le pregunto, ¿se ha sentido usted alguna vez traicionado? ¿Alguien le faltó? ¿Alguien le traicionó? ¿Alguien le decepcionó? ¿Sí? Pues mire, pues esa sensación, y hasta peor, la sentía David, porque era su propio hijo el que lo traicionaba, era su propia gente la que lo estaba dejando, y ahora era su propio pueblo el que lo quería matar. Pero David, en medio de ese dolor, en medio de ese problema, decide orar a Dios. Yo no sé por qué situación está pasando el día de hoy, pero la invitación que quiero hacerle hoy, cualquiera que sea el problema, cualquiera que sea la dificultad, grande o chica, haga de cada problema, haga de cada situación difícil un motivo más para acercarse a Dios, un motivo más para orarle a Dios más intensamente, un motivo más para relacionarse con Dios. Mire, en otra ocasión, David y sus soldados venían de la guerra. Y cuando David llegó con sus soldados, que por supuesto venían muy cansados, se encontró que otros enemigos habían entrado a su ciudad, habían entrado a su campamento y habían robado de todo. Se habían llevado todo. ¿Y sabe qué era lo peor? Habían secuestrado a sus esposas y a sus hijos, tanto la de los soldados como las esposas del mismo David. ¿Y sabe qué pasó en ese momento? Dice el relato bíblico que todos los soldados se desanimaron. Y en medio de ese desánimo, en medio de ese desconsuelo, quisieron matar a David por eso, haciéndole creer a David que él era culpable. Y David, en medio de su angustia, en vez de creer las mentiras que le estaban diciendo los soldados, que él era el culpable, en vez de creer las mentiras que el enemigo le estaba creando en su mente, David decide orar a Dios. David, en medio de su angustia, ora a Dios. Y permítame, le leo exactamente cómo dice esta parte de la historia bíblica. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo número 6. Dice la Biblia que David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo, porque todos se sentían amargados por las pérdidas de sus hijos y de sus hijas. Pero luego dice el texto bíblico, pero David cobró ánimo y puso su confianza en el Señor, puso su confianza en Dios. ¿Cómo David cobró ánimo? Pues orando. En medio de los problemas, David oraba. Cuando David estaba desanimado, oraba. Cuando David sentía que su fe se venía al piso, oraba. Cuando David sentía que no podía más, oraba. Y por eso él cobraba ánimo en medio de la situación difícil. Repito, mi amiga y mi amigo, David en cada dificultad, David en cada adversidad, oraba a Dios. Él transformaba la situación difícil en una razón más para acercarse a Dios. Pero si usted nota, no estamos hablando de una oración cualquiera. Más que una oración simple, era un clamor intenso. David sabía a quién debía ir cuando tenía problemas. La gran pregunta que debemos hacernos hoy es, ¿qué hacemos usted y yo cuando tenemos problemas? ¿A quién vamos cuando tenemos problemas? ¿A Dios? ¿Es Dios nuestra primera opción? ¿O Dios es nuestra última opción? ¿Con quién nos desahogamos primero? ¿A quién hacemos nuestro refugio? David siempre, cuando llegaba la dificultad, se lo contaba a Dios. Y eso es lo primero que debemos tener en cuenta si queremos aprender a orar en medio de los problemas. Lo segundo que aprendemos de la vida de David es que David no le esconde nada a Dios. Es decir, David le cuenta a Dios cómo se siente.
Mire, es muy diferente el decirle a Dios, Dios, ayúdame en esta situación y ya. Porque muchas veces eso es lo que sucede. Pasamos por una situación difícil y nuestra oración es, uy, Padre, ayúdame, Dios, ayúdame. Y hasta ahí llegó la oración. Uy, Señor, por favor, auxíliame en esta situación difícil. Y hasta ahí llegó la oración. Una oración simple. Pero no, David no hace eso. David clama a Dios intensamente y en esa intensidad le cuenta a Dios cómo se siente. Eso es muy diferente. Hacer una oración simple, Dios ayúdame, a soltarle a Dios todo lo que tengo en mi corazón. ¿Sabe algo? A Dios le gusta eso. A Dios le gusta cuando yo le cuento las cosas. Usted dirá, él ya las conoce, sí, pero a Dios le gusta. Y a Dios le gusta que le digamos, que le contamos lo que sentimos, porque eso demuestra nuestra dependencia hacia Él. Por eso el verso 4 y verso 6 del Salmo capítulo 55, David le dice a Dios, escuche cómo dice el verso 4 al 6 del Salmo capítulo 55. David le cuenta a Dios y le dice, Dios, mi corazón está dolorido dentro de mí. Quiero que a medida que voy leyendo esto, imagínese toda la situación que estaba viviendo David, del por qué escribió el Salmo 55. Su corazón estaba roto. Dios lo sabía, pero David se lo cuenta. Le dice, Dios, mi corazón está dolorido dentro de mí. Y luego le dice, Dios, terrores de muerte sobre mí han caído. Su hijo lo quería matar, sus mejores amigos lo traicionaron y ahora el pueblo lo quería apedrear. Luego dice el verso número 6, temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y en el verso 6 David dice, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Salmo capítulo 55 del verso 3 al verso número 6. Mire, David le cuenta a Dios cómo se sentía. David le dice a Dios, Dios, mira, me duele mi corazón. Dios, estoy aterrado porque pienso que me van a matar. Siento que vienen a matarme. David le dice, Dios, mira, me siento morir. Dios, tengo miedo, tengo temor, Señor. Mira cómo tiemblo de miedo. Eso se lo dijo David a Dios. Mire, mi amiga y mi amigo, está bien que muchas veces usted y yo nos sintamos fuertes en la fe. Está bien que nos sintamos espiritualmente fuertes y que sintamos que todo está bien. Está bien que nos sintamos fuertes como una roca. Pero cuando no sea así, cuando usted sienta todo lo contrario, que está temeroso, que está temblando de miedo, que siente que cosas difíciles van a venir, cuando sienta todo lo contrario, así como David, repito, que le duele el corazón, por la razón que sea, que tiene miedo de morir, que está aterrado por las cosas que le puedan suceder, no se sienta mal por eso. El sentir eso no quiere decir que usted sea un mal hijo de Dios, no. El que usted sienta eso lo que quiere decir es que usted es humano. No que sea un mal hijo de Dios, no que sea falto de fe, no que Dios lo vaya a castigar por eso, no. Eso simplemente demuestra que usted es humano. Lo importante es que cuando usted se sienta así, con miedo, con temor, con ansiedad, con estrés, se lo cuente a Dios, se desahogue con Dios, que haga de ese sentir de temor, de miedo, de angustia, de desespero, una razón más para orarle a Dios. Sea sincero con Dios. Cuéntele a Dios sus miedos. Cuéntele a Dios sus temores. Cuéntele a Dios sus dolores. Y escuche lo que dice el verso número 6. Dice David, ojalá tuviera alas de paloma. Uy, si tuviera alas de paloma, volaría yo y descansaría. No sé usted, pero yo me siento identificado con David. A mí me ha pasado. No sé si a usted le ha pasado, a mí sí. Mire, hay días donde yo he dicho, quisiera perderme unos cuantos días. Quisiera desaparecer. Quisiera esconderme del planeta. Días donde uno se siente tan cargado que uno dice, quiero desaparecer unos instantes. Quisiera tener alas y volar. Pues mire, si usted lo ha dicho, pues David también lo dijo, así que tranquilo por esa situación. El problema no es sentirlo, el problema es dejarnos llevar por ese sentimiento.
Cuando usted sienta eso, cuénteselo a Dios. David lo sintió y ¿sabe qué hizo? Se lo contó a Dios. David le dijo: Dios, quisiera tener alas de paloma y volar bien lejos, perderme para descansar de todos estos problemas. Quiero desaparecerme, Señor. Eso fue lo que David le dijo a Dios. Y muchas veces es lo que decimos en medio de los problemas. Cuando nos sentimos abrumados, cuando nos sentimos cansados, muchas veces esas son nuestras palabras. Repito, lo que pasa fue que David lo dijo un poco más poético. Quisiera tener alas de paloma y volar a ver si descanso. David se sintió así, como muchas veces usted y yo nos sentimos. Pero repito, ¿qué fue lo que hizo David? Se lo contó a Dios. Cuando se sienta así, cuando quiera tener alas de paloma y volar lejos, cuando quiera desaparecer, no vaya a tomar malas decisiones. Más bien haga lo que hizo David. Cuénteselo a Dios. En esa sinceridad, dígale a Dios que tiene el corazón dolido. En esa sinceridad de oración, cuéntele a Dios el enojo que tiene. Cuéntele todo lo que le pasa. Y no piense que Dios se va a enojar o que le va a castigar por eso. No. Dios le va a entender. Dios le va a consolar. Dios le va a ayudar. A Dios le gusta cuando usted y yo nos desahogamos con Él. Por eso David, del verso 9 al verso 15, todo lo que hace es soltarle a Dios todo lo que tenía en su corazón. Y empieza a decirle David a Dios: Dios, mira mis enemigos, destruye mis enemigos, confunde mis enemigos. Era tanta la molestia que David tenía que le dice a Dios en el verso 12 y verso 15 del Salmo 55: porque no me enfrenta a un enemigo cualquiera, lo cual hubiera soportado. Eso le dice David a Dios. Dios, mira, mi problema es grande porque no me estoy enfrentando a un enemigo cualquiera. Si fuera otro enemigo lo podría soportar. Y luego David le dice a Dios: Dios, porque el que se alzó contra mí no era una persona cualquiera, sino que el que se alzó contra mí fue un íntimo mío, fue mi guía y mi familiar. El que se alzó contra mí era aquel con el cual le comunicaba dulcemente los secretos. Era aquel con el cual andaba en amistad en la casa de Dios. David le cuenta a Dios la decepción que tenía, el dolor que tenía. Mire, mi amiga y mi amigo, es preferible descargar nuestro enojo contándoselo a Dios, diciéndole todo lo que sentimos, que salir y darle rienda suelta a nuestros malos sentimientos. David calmaba su alma, David calmaba sus emociones en oración. Le pregunto hoy, ¿cómo calma usted sus emociones? En Colombia hay un dicho, es me saco el clavo. Cuando alguien nos hace algo, decimos me saco el clavo. La pregunta es, ¿cómo está sacándose el clavo el día de hoy? ¿Generando más odios? ¿Encerrándose en usted mismo? ¿Enfermando su alma, su cuerpo y sus emociones? ¿Amargándose y amargando a los demás? Pues allí David nos da una muy buena salida y una muy buena manera de enfrentar los dolores que tenemos dentro. Y es a través de la oración. Es entregándole a Dios toda nuestra carga, es sincerándonos con Dios, es no dejando que los malos sentimientos nos consuman. Entreguémoselo a Dios en oración. Esto es lo tercero que David hacía en medio de la oración. Ya sabemos, número 1, que David hacía de cada situación difícil una razón para orar. Ya sabemos, número 2, que David le soltaba a Dios todo lo que sentía, entregaba y derramaba su corazón. Y ahora lo tercero, no nos habla de la intensidad, nos habla de los tiempos de oración de David. La intensidad era que él clamaba con fervor delante de Dios, que no hacía simplemente oraciones simples y sencillas, no, él derramaba su corazón, él entregaba todo delante de Dios. Pero ahora en tercer lugar hablamos es de los tiempos de oración de David. Escucha lo que dice el verso 16 y verso 17.
capítulo 55 del libro de los Salmos. Dice David: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Dios me salvará. Nos está hablando de la oración. Tenía problemas, lo querían apedrear, lo querían matar. Humanamente podríamos decir, David quería acabar con todo el mundo, pero él dijo, no, yo no quiero acabar con todo el mundo. En cuanto a mí, lo que voy a hacer es que voy a clamar y voy a pedirle a Dios que me salve. ¿Y a qué hora voy a clamar? Lo dice el verso número 17. Nos habla de tiempos. Tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Dios oirá mi voz. Salmo 55, 17. Tarde, en la mañana y al mediodía oraré y clamaré. Es interesante que David dice que en medio de los problemas decide clamar a Dios y confiar en que Dios le iba a salvar. Pero también es bien interesante que nos hable de los tiempos de oración. Dice que oraba en la tarde antes de acostarse. Dice que oraba en la mañana antes de iniciar el día. Y dice que oraba al mediodía. Es decir, que su clamor era constante. No era solo en la mañana para que Dios le guardara antes de salir de casa y ya no más se olvidaba de él en el resto del día. No era solo al almuerzo y ya se olvidaba de él en el resto del día. No. Era todo el tiempo. No solo era en la noche para tener un sueño tranquilo, no. David, escuche esto, David oraba porque él no quería permitir que su corazón permaneciera cargado. Recordemos el contexto de la oración. El contexto de la oración nos está hablando de los problemas que tenía David. David oraba en la tarde, en la mañana, al mediodía. ¿Para qué David oraba en medio de los problemas a esas horas? Para no permitir, escuche esto, que su corazón permaneciera envenenado mucho tiempo. Por eso David tenía 3 tiempos de oración y de clamor a Dios. Quiero que nos quitemos de la mente que David aquí estaba haciendo oraciones simples y sencillas como muchas veces hacemos. Señor, bendice los almuerzos, amén. Señor, bendice el desayuno, amén. Señor, bendíceme al salir de casa, amén. Señor, guárdame en esta noche, amén. Quitémonos eso de la cabeza. La oración de David no era una oración sencilla. Valederas sí, muy valederas. Pero aquí no nos está hablando de eso. Aquí nos está diciendo que él clamaba con intensidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre orar y clamar? Orar es hablar con Dios, mientras que clamar es dar voces desesperadas en busca de ayuda. Eso es clamar. Orar es hablar con Dios, pero clamar es diferente. Es dar una voz desesperada, es dar un grito desesperada pidiendo ayuda. Y eso era lo que estaba haciendo David para con Dios en medio de sus problemas. Él no solo hacía una oración simple, él clamaba a Dios, daba voces desesperadas, pidiéndole a Dios ayuda. Es decir, la conexión que David tenía con Dios en medio de los problemas era constante, era seguida. Mire, le pregunto esto. ¿Cómo se atacan las infecciones? Si usted le da una infección y va al médico, ¿qué es lo que hace el médico? Le da un antibiótico. El médico le envía una fórmula y le dice, mire, tómese el medicamento así como está en la fórmula. Tómese el antibiótico cada 8 horas por 10 días. Y por favor no deje de tomarlo así se sienta bien. Y le dice el médico, porque hay que atacar el virus, porque hay que atacar la infección. Y si usted suspende el medicamento, pues la infección vuelve a reactivarse. Por eso no deje de tomárselo. Y usted lo que hace cuando llega a casa es poner la alarma para no pasarse de la hora. Porque es necesario atacar eso que está invadiendo su cuerpo. Pues eso era lo que hacía David. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer cuando algo quiere invadir nuestra alma. Orar a Dios. Orar en la noche para no irnos a la cama cargados. Para soltar todo aquello que nos va a robar la paz y el sueño. Mire,
Repito, ¿cómo se sentía David? Su propio hijo lo había traicionado, su hijo lo buscaba para matarlo, sus mejores amigos se habían aliado con su hijo rebelde y ahora la gente, su pueblo, lo quería matar. ¿Cómo se sentía David? David oraba a Dios antes de acostarse y le clamaba a Dios y le entregaba esas cargas a Dios antes de acostarse. Antes de acostarse, David le decía: Dios, mi corazón está dolorido. Dios, mira, esto es lo que siento. Por favor, Dios, toma mi carga, toma la situación de esto. Ayúdame, Dios. ¿Sabe para qué lo hacía en la noche? Para poder ir a dormir tranquilo. Si usted no hace eso, si usted se va a la cama cargado, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Va a empezar a voltear en la cama, a pensar en los problemas del día, en la situación que vivió, en la traición que vivió, en lo que le hicieron, en lo que le dijeron. No va a poder dormir. Por eso suéltele a Dios ese problema en la noche antes de dormir. David lo hacía en la noche. Luego dice que en la mañana. ¿Y sabe para qué David oraba otra vez en la mañana? ¿Por qué David le clamaba a Dios y le entregaba sus problemas en la mañana? Para no traer al nuevo día los malos sentimientos del día de ayer. Y oraba David al mediodía para estar libre de carga, para poder almorzar tranquilo. Mire, ¿cuántas veces almorzamos, comemos con amarguras en nuestro corazón y eso luego termina en una enfermedad? Y David tenía claro, David dijo: no, yo no voy a almorzar con cargas en mi corazón. Al mediodía se descargaba en Dios. En la noche se descargaba en Dios para dormir tranquilo. Y en la mañana iniciaba el día descargándose en Dios. Mire, David en el Salmo 55 sí que nos enseña a orar en medio de los problemas. Y la enseñanza que nos trae allí, en este momento, es que hay que orar a Dios constantemente, no dejando que nuestra alma se envenene. Número 4. David oraba con seguridad. David sabía que Dios le escuchaba. Por eso en el verso 17 y verso 18 dice: oye Dios, estoy seguro que tú oyes mi voz y que tú redimirás mi alma de la guerra que se hace contra mí. Aunque contra mí se levanten muchos, yo sé que tú me oyes, Dios, y tú vas a quebrantar a todos mis enemigos. Eso es lo que dice el Salmo 55. Mi amiga y mi amigo, cuando ore a Dios, ore con fe. No dude que Dios le escucha. No dude que Dios está actuando a su favor. Escuche esto. Dios actúa a su favor. Dios actúa beneficiándolo a usted. No como usted cree que Dios debe actuar. Porque esa es nuestra gran equivocación. Pensamos que no tenemos la respuesta de Dios simplemente porque Dios no está obrando como nosotros creemos que debe obrar. Él no obra para satisfacer nuestros caprichos. Él obra a nuestro favor. Él actúa para bendecir nuestra vida. Él obra para llevarnos al lugar donde Él nos quiere tener. Dios conoce qué es lo que usted realmente necesita. Y todo lo que sucede en su vida, Dios lo transformará para el bien suyo. Ore, mi amiga y mi amigo, pero ore sin dudar. David oraba así. Él sabía que Dios le escuchaba, él sabía que Dios le iba a redimir, él sabía que Dios le iba a salvar, él sabía que Dios destruiría a sus enemigos, él sabía que Dios iba a cambiar todo a su favor. Cuando ore, ore de esa manera, no ore dudando. Número 5. David oró descansando en Dios. Y orar descansando en Dios es dejando ir el estrés, es dejando ir la preocupación, es dejando ir la ansiedad. Así como lo hizo Ana, la mamá de Samuel. ¿Lo recuerda? Ana fue al templo a orar porque estaba angustiada. Dice la Biblia que no comía, que lo único que hacía era llorar, que estaba triste porque no podía tener hijos. Y se va al templo a orar, llora y llora, derrama su corazón delante de Dios, le cuenta a Dios todo lo que sentía. Y después de orar, recibe una palabra de parte de Dios. Y dice la Biblia que cuando recibió esa palabra de parte de Dios, dice la Biblia que Ana se levantó, se fue, comió, dejó de llorar y no estuvo más triste.
¿Sabe qué fue lo que hizo Ana allí? Descansó en Dios. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer cada vez que oramos en medio de los problemas. Descansemos en Dios, soltemos la carga. Mire, eso lo hizo también David. David, después de contarle a Dios todo lo que sentía, después de David contarle a Dios su angustia, el dolor, el desespero por la traición, David en el verso 22 y verso 23 dice: echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. David soltó la carga que tenía delante de Dios, y él supo cómo era sentir el sustento, el consuelo de parte de Dios. Y por eso en el verso 22, él nos recomienda eso, él nos da ese consejo. Y es, cuando ores en medio de los problemas, échale esa carga a Dios. Crea que Dios te sustenta. Crea que Dios no le va a dejar caído. Entréguele esa carga. Descanse en Dios cuando ore, cuando le entregue sus problemas. Y escucha lo que dice el verso número 23. David dice: mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos, a sus enemigos, al pozo de la perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores, dice David, no llegarán a la mitad de sus días. Y este es el texto donde quiero quedarme. Salmo 55, la última parte del verso 23. David dice: pero yo en ti confiaré. David tenía problemas, muchos problemas. Imagínese cómo se sentía David. Si nosotros sentimos que el mundo se nos cae por una traición, por una mentira, ahora imagínate todo lo que sentía David. Y en medio de ese problema le suelta a Dios su carga, pero termina diciendo: Dios, yo en ti confiaré. David echó su carga al Señor, sabiendo que Él le sustentaría. Y por eso termina siendo esa invitación para usted y para mí el día de hoy, a que usted y yo también descansemos en Dios, echando sobre Él todos nuestros problemas, todas nuestras cargas, con la seguridad que Él nos daría el descanso, con la seguridad que Él nos ayudaría en medio de los problemas. Que Dios nos ayude para descansar como lo hizo David, confiando en Dios. Mi amiga y mi amigo, David nos enseña a orar en medio de los problemas. Y las claves que podemos aprender hoy es, número 1, haga de los problemas una razón más para orar a Dios. Que no se convierta en un pretexto para apartarnos de Dios, no. Que los problemas se conviertan en una razón más para orar a Dios. Número 2, desahóguese ante Dios, cuéntele a Él todo lo que piensa y lo que siente. Número 3, hágalo constantemente en la noche. Es decir, no se vaya a la cama con cargas, con preocupaciones, con angustias, con odios, con resentimientos, no. Ore a Dios en la mañana. No inicie el día con las cargas del ayer. Un nuevo día nos habla de una nueva esperanza, de algo nuevo que Dios tiene para nosotros. No manche lo nuevo de Dios con las cargas del ayer. Y David oraba al mediodía para no almorzar con angustias en su corazón. Número 4, ore a Dios con la seguridad de que Él le escucha. Y número 5, descanse en Dios, sabiendo que Él tiene la salida a cada situación, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas, sabiendo que Él nos da la fuerza para soportar. No termine su tiempo de oración con las mismas cargas. Si usted quisiera aprenderse un versículo clave el día de hoy, si quisiera tener un versículo clave para memorizar hoy, el que quiero regalarle es este. Verso 16, 17 y 22 del Salmo 55. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Cuando lleguen los problemas y los problemas quieran hacerlo dudar, quieran hacerlo hablar mal, quieran hacerlo tomar malas actitudes, como lo decíamos el primer domingo, usted va a decir: no. En cuanto a mí,
En medio de este problema voy a clamar y Dios me salvará. Verso 17, otro versículo para aprender. Tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré a Dios, y Él oirá mi voz. Echa sobre Jehová tu carga, verso 22, y Él te sustentará. Dios no dejará para siempre caído al justo. Mi amiga y mi amigo, hemos aprendido hoy cómo orar en medio de los problemas. Hagamos de cada situación difícil un motivo más para orar. Señor, te damos gracias hoy por cada persona que se une con nosotros en esta transmisión. Gracias por lo que nos has enseñado hoy. Nos das herramientas para orar en medio de los problemas. Hay algo que no podemos evitar y es que lleguen los problemas, que llegue la situación difícil, que llegue la adversidad. Pero tú, Padre eterno, nos das la fortaleza para poder soportar. Tú, Dios del cielo, nos mostrarás la salida a cualquier situación difícil. Y gracias porque hoy nos enseñas a orar. Ayúdanos, Dios, a tener las mejores actitudes en nuestra vida. Que podamos hacer de cada momento adverso, de cada situación difícil, una razón para orar, no para quejarnos, no para hablar mal, no para maldecir, sino una razón más para orar a ti, para clamar a ti, para relacionarnos más contigo. Gracias porque podemos desahogarnos contigo y tú nos entiendes, tú nos consuelas. Ayúdanos, Dios, en medio de cada situación difícil. Gracias porque tu palabra dice que tú eres un Dios de toda consolación. Bendice a cada oyente y a sus familias. Y hoy te declaramos, Cristo Jesús, como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro perdonador. Gracias por escribir nuestro nombre en el libro de la vida y darnos contigo una nueva vida y una nueva esperanza. En tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, amigas y amigos, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. El próximo domingo cerraremos esta serie hablando de claves para enfrentar los problemas. Primer domingo, si se lo perdió, véalo. Actitudes equivocadas que cometemos en medio de los problemas. Segundo domingo, ¿por qué llegan los problemas? Hoy, cómo orar en medio de los problemas. Y el próximo domingo estaremos hablando de claves para enfrentar los problemas. Recuerde, el libro Diario de un Vencedor, no deje de adquirirlo, es un buen libro. Es todo un plan de acción que le conecta con Dios y su propósito. Trae letra grande, son 60 devocionales que usted lo puede tener allí en la mesa de noche, antes de acostarse. En vez de acostarse pensando en los problemas, lee una palabra y usted va a ver cómo lo va a fortalecer. Al levantarse, lee una palabra y va a ver cómo lo fortalece. Lo tiene en su escritorio, en la oficina, lee una palabra y va a ver cómo las cosas van a cambiar. Es un libro transformador, créalo que sí. Lo puede adquirir en Amazon si vive por fuera de Colombia. Lo puede adquirir en Colombia a través de nuestra web www.rodrigoriaño.com, www.devocionalesenlinea.org. Así que allí está la invitación. A ustedes, amigas y amigos, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Que Dios les bendiga y gracias por hacer parte de esta gran familia. Se les ama.